escuchar la presentación del doctor Mauricio Gómez Chamorro, que es el jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, que nos va a presentar una mirada desde los aprendizajes de los procesos de desinstitucionalización y cómo conecta esto con los desafíos que nosotros tenemos en el ámbito de la salud mental en residencia. Bueno, ustedes escucharon, yo no pretendo para nada resumir lo que se dijo anteriormente, solo enfatizar que me parece que los principios que el doctor Sepúlveda enfatizó, sobre todo el tema de la continuidad de la atención, la integralidad, el trabajo en equipo, son elementos que nos ayudan a pensar quizá en un modelo más aterrizado para trabajar en residencia. Esto evidentemente que requiere la apertura de la comunidad y, si no me equivoco, el doctor Gómez va a hablarnos desde las experiencias de cómo ya más institucionalmente y especializando de alguna manera la atención se puede lograr de alguna manera solucionar la gran cantidad de problemas que ocurren respecto a la salud mental con la internación residencial y cómo se puede focalizar, por ejemplo, toda la atención en quienes realmente más lo necesitan y delegar de alguna forma el resto de las otras prestaciones en la comunidad. Ya pensado más institucionalmente, en la exposición anterior quizás teníamos elementos como para pensar cómo armar nosotros un modelo más aterrizado, ¿cierto?, de cómo articularse en los territorios. Acá vamos a ver una presentación que tiene que ver con una apuesta ya más de una desinstitucionalización con mucha más fuerza, que por lo demás es nuestro gran desafío, como ustedes saben, ¿no? La idea de desinstitucionalizar, ¿cierto?, privilegiar la atención en familia, de manera que en este caso me parece que las enseñanzas que el doctor Gómez nos va a transmitir nos pueden ser de muchísima utilidad. Ya, bueno, primero agradecer la invitación, confesar que me metí en un enredo, porque nos ha tocado duro el tema de infancia y infancia vulnerada, Sename, ha sido un tema que ha sido creciente desde que yo llegué a trabajar al ministerio hace casi 2 años. Muy luego empezamos a trabajar en estos temas, pero nunca he trabajado en el Sename, no conozco el sistema residencial ni de administración directa ni de las organizaciones colaboradoras. Pero tengo la convicción de que hay paralelismo entre lo que ocurre con los niños y lo que me ha tocado vivir a mí trabajando en psiquiatría. Y son paralelismos que son inevitables porque están demostrados mundialmente, digamos, lo que puede ocurrir dentro de las instituciones, no ocurre en todas, ¿ya? Entonces, yo les voy a contar un poco, vamos a hablar de algunos conceptos de instituciones y les voy a contar un poco la historia que a mí me tocó vivir y conducir cuando yo estuve trabajando en el Hospital El Peral, casi 20 años, de los cuales 12 años fui director, y les voy a contar un poquito lo que aprendimos en eso, ¿ya? Y ver si es que eso a ustedes les hace algún sentido en alguna parte, digamos, al final podemos conversar de eso porque yo no quiero anticipar juicios de cosas que no conozco bien. Yo creo que hay que ser bien responsable en esto y creo que al interior del sistema de protección deben haber realidades muy variadas, muy diversas. Por lo tanto, no quiero anticipar juicios al respecto. Esto es solamente una imagen, no sé si es capaz que el Rafael la haya mostrado también porque la hicimos juntos, pero tiene que ver con el proceso de la atención psiquiátrica. Aquí está la Declaración de Caracas, que para nosotros es importante como una declaración de los países latinoamericanos de ir a una transformación de la atención psiquiátrica centrada en los hospitales psiquiátricos y los manicomios hacia una atención comunitaria. Eso ocurrió en el año 90, a nosotros afortunadamente nos coincidió con el término de la dictadura, lo cual fue una oportunidad también de abrir las miradas. Después vino el Plan Nacional de Salud Mental del año 93 y después el del año 2000, que han sido los motores de lo que les contó Rafael. Así que yo no voy a meterme en ese tema, pero solamente como para contextualizar, ¿ya?
yo lo que... a mí me ha tocado, bueno, me tocó estar trabajando en el Peral. Yo gran parte de mi primera parte de mi vida profesional la desarrollé en una institución psiquiátrica icónica, digamos, dentro del país, el Open Door, después el Peral. Y yo creo que aprendí mucho ahí, ¿ya? Uno aprende mucho al interior de una... Y aprendí en esa institución, y después me ha tocado, bueno, estudiar, leer, estudiar la experiencia española, las experiencias de otros países, la inglesa, y después, a través de la Organización Panamericana de la Salud, me ha tocado también viajar y servir así como consultor, que a uno lo invitan a veces de la OPS a visitar otros países. Y es sorprendente lo que se parece en las instituciones. Ese es un primer concepto que quiero instalar, es que las instituciones finalmente son todas iguales. Las personas que están ahí les están pasando las mismas cosas. Y lo que les voy a mostrar de lo que encontramos en el Peral se replica en muchos lugares distintos, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que estas instituciones, las que al menos las en psiquiatría, pertenecen a una categoría más amplia que se llama las instituciones totales, ¿ya? ¿Y qué es lo que son las instituciones totales? Las instituciones totales es un concepto que fue ideado por un sociólogo en Estados Unidos que se llama Erving Goffman. Esto fue por ahí por los 60, que él es un sociólogo que se introdujo en un hospital psiquiátrico y estuvo mucho tiempo en un hospital psiquiátrico y aprendió de las dinámicas que ahí ocurrían, ¿ya? Y él dice, un lugar de residencia o trabajo donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente, ¿ya? Es una definición bastante simple, ¿ya? De esto, ustedes googlean Goffman, institución total, y van a encontrar miles de referencias, ¿ya? Y él tiene varios libros, hay uno que se llama Alienados, las instituciones, y él dice ejemplos típicos de las instituciones totales son las cárceles, los orfanatos y los hospitales psiquiátricos, ¿ya? Instituciones que están cerradas, donde las personas no tienen libertad de movimiento y que, producto de la cantidad de personas a las cuales hay que gobernar, administrar sus vidas, necesariamente la institución tiene que ordenarse y ordenar todo lo que ahí ocurre, ¿ya? La característica central de las instituciones totales, según Goffman, es la ruptura de un ordenamiento social básico de la sociedad moderna, y yo creo que de todas las sociedades. La distinción entre el espacio de juego, de descanso y trabajo, en los que por lo general se interactúa con distintos coparticipantes bajo autoridades diversas y sin respetar un plan administrativo muy estricto. O sea, la vida. Yo me levanto en mi casa, trabajo en otro lugar, me divierto en otro lugar, si tengo una necesidad de salud, voy a otro lugar, ¿ya? Y todo esto no está gobernado por un plan administrativo muy estricto, ¿ya? Y respondo a distintas autoridades. O sea, la vida es diversa y permite que uno transcurra por distintos lugares, ¿ya? Y dice Goffman, por el contrario, según Goffman, en las instituciones totales se caracterizan por todas las dimensiones de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la única autoridad. En el psiquiátrico, los pacientes no se pueden despertar más tarde porque hay que hacer las camas. Los medicamentos se los toman todos a la misma hora. Si es que hay algún espacio estructurado, se juega o se hace o se ve televisión hasta una hora, y el almuerzo es todo junto, y si yo no me gustan los porotos, es lo único que hay, ¿ya? Todas las etapas de la actividad cotidiana de cada miembro de la institución se lleva a cabo en la compañía inmediata de un gran número de otros miembros, a los que se da el mismo trato y de los que se requiere que hagan juntos las mismas cosas. Todas las actividades cotidianas están estrictamente programadas, de modo que la actividad que se realiza en un momento determinado conduce a la siguiente, y toda la secuencia de actividades se impone jerárquicamente mediante un sistema de normas formales explícitas y un cuerpo administrativas. Y las diversas actividades obligatorias se integran en un único plan racional deliberadamente creado para lograr los objetivos propios de la institución, ¿ya?
Eso es lo que describe Goffman como una institución total. Al menos en el Hospital Psiquiátrico del Peral esto era exactamente así, ¿ya? Y era imposible que fuera de otra manera. Yo cuando llegué al Hospital Peral llegué a trabajar a un pabellón, el pabellón 7, que tenía 160 personas que vivían en camarote, porque no cabían, entonces habían 40 personas por sala. Y no había otra manera que 5 funcionarios gobernaran la existencia de esas 160 personas que eran los más graves de Chile, ¿ya? O sea, cuando yo leí Goffman dije, sí, esto es lo que yo necesitaba leer, me hizo sentido. Ahora, lo contradictorio es que esta forma de vida, Goffman describe que daña a las personas, o sea, anula toda la individualidad, la autodeterminación, el libre albedrío. No me quiero levantar ahora, me levanto en 15 minutos, cosa que yo hago todos los días. Todos los días decido si me levanto al tiro o me levanto un rato más. Y decido atrasarme o no decido atrasarme. Y una mañana me tomo un vaso de leche frío y el otro día no me lo tomo. Todas esas cosas desaparecen dentro de la institución. Pero esas personas llegan a esos lugares para ser ayudadas. O sea, uno lee la historia del Peral, es alucinante. Año 1928, un hospital maravilloso, tenía la lechería más grande de Chile. Era un hospital modelo, el diseño fue increíble. Bueno, lo construyeron, el diseño de quién iban a ser las personas que iban a vivir ahí, todo era maravilloso. Al día siguiente mandaron en trenes los pacientes de todo Chile, todos los que sobraran en todos lados, y reventaron el modelo. Nunca funcionó, ¿ya? Entonces, la intencionalidad es buena, pero la realidad finalmente... En la creación de esta respuesta siempre hay una intencionalidad benéfica. Aquí no hay nadie malo pensando en cómo dañar a alguien, ¿ya? Eso que quede claro. En Chile, todas las personas que estaban ahí en los hospitales psiquiátricos, y esto es un diagnóstico que hicimos el año 96, habían llegado ahí y estaban en ese lugar cuando hicimos el diagnóstico por una combinación de condición mental. O sea, todos, creo que no había nadie sano, ya sea psíquica o intelectual, todos tenían discapacidad y todos tenían carencias de apoyo social, ¿ya? Por lo tanto, la institución teóricamente les sirve, ¿ya? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de evitar que esto suceda, digamos? Yo creo que es del Estado, ¿ya? Nosotros, en algún momento del proceso del hospital, hicimos una declaración dentro de un plan estratégico que dijimos el hospital vulnera los derechos humanos de las personas. Y se armó la guerra. Los funcionarios dijeron, veníamos saliendo de la dictadura, dijeron nosotros no torturamos a nadie, nosotros somos funcionarios públicos, y mi respuesta fue sí, pero las jaulas que hay en el hospital no las pagó el sindicato, las pagó el Estado. Y el Estado es el que vulnera los derechos humanos, ¿ya? Y eso es bien importante. Cuando hicimos el diagnóstico el año 96 de los 4 hospitales psiquiátricos, esto solamente va a mostrarles una imagen de cómo era la psiquiatría en comparación a la que estamos construyendo ahora. En verde están todas las camas psiquiátricas del país y en azul las que estaban en hospitales psiquiátricos. O sea, el 80% de las camas estaban dentro de hospitales psiquiátricos y eran muy poquitas repartidas en el país en lugares que se decía que eran de hospitales generales, pero que en general eran pequeños manicomios. En Valdivia, en Concepción, habían pequeños servicios de psiquiatría que estaban bastante cronificados, ¿ya? Y todavía quedan algunas experiencias de eso. Pero lo importante es que 1.800 camas de las 2.200 estaban en 4 instituciones psiquiátricas, que eran el Peral, el Horvitz, el Pinel de Putaendo y el Salvador de Valparaíso. Y si vamos a las camas que estaban dentro de los hospitales psiquiátricos, vemos que el 70% que está en rojo son de lo que le llamaban entonces crónicos. ¿Qué es lo que eran los crónicos? Las personas que vivían dentro de los hospitales psiquiátricos. O sea, la cronicidad además estaba asociada a un lugar. Ya como que la cronicidad no estuviera asociada a la condición clínica, sino que al lugar donde vives. El que está fuera del hospital psiquiátrico no es crónico, eso es absurdo. Nosotros después cambiamos el nombre, pusimos esto se llama larga estadía, porque la gente está viviendo ahí por larga estadía, pero la cronicidad es otra cosa, ¿ya? Y aquí empieza lo complicado. Este diagnóstico fue conducido por los 4 directores de hospitales psiquiátricos de la época y fue un intento por
hacer un llamado de atención a la autoridad de decir lo importante que somos los hospitales psiquiátricos. ¿Ya? En ese tiempo todavía esas direcciones, yo en ese tiempo tenía funciones en el hospital penal, pero no era el director, digamos, pero todavía había una concepción de que los hospitales psiquiátricos tenían mucho que hacer, ¿ya? Y todavía hay muchos que defienden esa concepción. Entonces se hizo un diagnóstico y aquí están los resultados. Estos son las camas de corta estadía de los hospitales psiquiátricos. Bueno, esas son las de corta estadía y las de larga estadía. Vamos a focalizarnos en los de larga estadía, que eran 1.300, de las cuales en el Peral eran casi 500. En ese momento ya habían bajado unas como 100. Y empezaron los diagnósticos, y resulta que las personas que estaban en larga estadía llevaban en promedio 17,8 años viviendo. ¿Ya? O sea, primero esas camas no eran de utilidad pública, digamos, estaban paralizadas. ¿Ya? En el Peral el promedio era 21,3. Había un porcentaje importante de adultos mayores, más o menos un 20%, 18%. El abandono de estas personas llegaba al 80%. ¿Ya? Y lo más insólito que le preguntamos a los equipos, ¿estas personas se pueden ir? Dijeron sí. En un 78% se pueden ir. ¿Ya? ¿A dónde? Bueno, esa es la pregunta, ¿a dónde? ¿Ya? Pero yo no sé si dan cuenta de lo que significa esto. Cuando yo una vez saqué las cuentas, este porcentaje de camas de larga estadía en relación al total de camas de psiquiátricas del país era casi un poco más del 50% de las camas del país estaban en esta categoría. Y estaban paralizadas por personas que vivían en ellas por 20 años. O sea, el sistema psiquiátrico del país no le servía a nadie, ¿ya? Más que a los que ocupaban esas camas para tener un lugar donde dormir. Sometido a las condiciones de institución total. Bueno, eso es un diagnóstico, yo lo encuentro aterrador, digamos. Bueno, es una foto, esa no es del Peral, esa es una foto de Putaendo, pero faltan las personas, digamos. El Peral era peor, porque en el Peral estas camas estaban duplicadas por camarotes, eran camarotes porque por efecto de terremotos había que concentrar a las personas. Pero esa es una foto muy gráfica de una institución total. Masificación, dinámica estandarizada, se ve limpio. No sé si se ve muy bien, pero esta es la categorización de la situación familiar, en que el grupo 1 es el que no tiene ninguna familia ubicable. El grupo 2 es que hay una familia ubicable pero sin apoyo. El grupo 3 es que hay una familia ubicable con apoyo esporádico. Y el 4 y el 5 en que se puede trabajar con la familia. Ese es más o menos, ¿ya? Pero lo que demuestra esto es que entre el grupo 1, 2 y 3 teníamos como un 80% de gente que no tenía ninguna posibilidad. O sea, eso nos dijo, aquí los tiros no van por buscar a la familia y decirle que se lleven a su familiar. Hubieron familias que se llevaron a sus personas, pero fueron las menos. La estrategia, así en términos institucionales, era otra, ¿ya? Estos diagnósticos de este tipo, así masivos, son súper útiles, ¿ya? Para tener una idea de para dónde va la micro, digamos. Después te vas a lo fino con las personas y caso a caso, pero esta foto fue súper útil a nivel nacional, ¿ya? Yo siempre recomiendo, cuando alguien quiere hacer un diagnóstico institucional, mida variables gruesas. No vaya a lo fino de las personas. Este es un ejercicio que yo lo he hecho en varios hospitales psiquiátricos. En Perú, la última vez lo hice en Guatemala, y estaban desesperados porque no les quedaba nadie hospitalizado después de hacer el ejercicio. En que tú le preguntas, tú juntas a una enfermera, un médico y un asistente social que conozca bien a los usuarios, porque no te puedes dar este trabajo viendo a 300 personas, una por una, digamos, no tienes el tiempo. Pero como hay gente que las conoce bien, tú les dices, ¿esta persona se podría ir? No se puede ir porque no tiene familia, o no tiene dónde vivir. No le estoy preguntando si tiene familia, estoy preguntando si se puede ir si tuviera los apoyos para vivir afuera. ¿Ya? Entonces, uno le genera un par de categorías, hogares, cuidados de enfermería, un lugar para pacientes neurológicos, o sea, cosas que son distintas a la institución donde están.
porque se supone que en un hospital psiquiátrico la gente tiene que estar por razones psiquiátricas. Y empieza a desgranarse el choclo, ¿ya? Y acá resultó que 69, esto es en el total de los hospitales psiquiátricos. Bueno, en el Peral habían 29 pacientes que se podían ir a un hogar tipo 1, que era muy autónomo, 151, a un hogar 2, 110. Pero resulta que habían 136 personas que, según el equipo de salud, no se podía ir. ¿Ya? Y había un grupo muy importante en el Peral que necesitaban un tipo de dispositivo que no habíamos pensado. Y que lo que eran personas que tenían problemas de postración física, eran cuidados neurológicos básicamente, ¿ya? Y ahí surgió una nueva política, digamos, en torno a los pacientes con postración neurológica. Entonces, resulta que de los 1.255 personas, habían ya la primera pasada 974 que se podían ir si tenían lo que necesitaban y no lo que el hospital les ofrecía, ¿ya? Entonces eso daba 78% de los usuarios que se podían ir, y había un 22% de los que se llamaban no externalizables. Esa es una foto de un lugar que se llamaba el Pabellón 7, que esta es la foto era la sala del Pabellón 7 que tenía jaula. El Pabellón 7 era un lugar grande, la gran mayoría eran salas normales, hacinadas con camarotes, pero no tenían jaulas, obviamente. Pero esto es interesante porque yo una vez pregunté cómo se había hecho esto, cómo se había llegado a esta solución, ¿ya? Cuando yo la conocí, esta foto, creo que hay otra foto, ¿no? Claro, aquí, esta foto es de la misma sala. Ustedes ven que las jaulas llegan hasta aquí, hay 3 jaulas al fondo, y después la sala no tiene jaula. Bueno, cuando yo conocí, la sala tenía jaula, era entera, ¿ya? Y cuando llegamos a trabajar dijimos, saquemos todas las jaulas que podamos. Y al fin, no nos atrevimos a desmontar más porque habían 3 personas que eran muy graves y que habían agredido severamente a otro y prácticamente había matado a otro. Entonces, no nos atrevimos, digamos. Estábamos recién empezando esto en los años 90, pero dejamos esas 3 jaulas. Pero, ¿cuál fue la lógica de esto? En que en ese pabellón se concentraba gente muy grave, muy grave. Entonces, después yo aprendí que en realidad cuando se concentra gente muy grave, en cantidades importantes, la gravedad se exacerba, la violencia se exacerba, ¿ya? Pero la lógica de la autoridad fue, hay que segregarlos, hay que separarlos unos de otros para que no se agredan. Si lo hacemos como murallas sólidas, los aislamos visualmente. Por lo tanto, hagámoslo con un barrote. Función benéfica, digamos. Aquí no hay nadie que quiera torturar a nadie, ¿ya? La tortura viene gratuita, digamos, pero no hay una intención, ¿ya? Entonces, eso es lo que es interesante eso. Pero este grupo era parte de ese 20% de los no externalizables, ¿ya? Nosotros, y eso yo creo que yo de lo que he escuchado del sistema de protección, hay de repente niños muy complejos y que empiezan a migrar de una residencia a otra buscando un lugar, ¿ya? Esos son los muy graves, ¿ya? Bueno, en el Peral esta había sido la solución. En general la solución histórica de la psiquiatría ha sido generar cada vez más contención mecánica, ¿ya? Ese es como... Esto es una foto de un grupo que se fue a un hogar protegido, y me encanta esa foto, la encuentro tan señorial, así, tan elegante, así, tan orgulloso en su hogar. Pero no sé por qué está ahí. Esta es una foto que es una chochera mía, el año 90. Estos son 2 afiches, este es uno 98 y el otro 99. Nosotros empezamos a hacer unas convenciones de psiquiatría comunitaria. Imagínense, desde el interior del hospital psiquiátrico hacer una convención de psiquiatría comunitaria, así como en que hicimos manifiestos, o sea, tiramos una línea política, o sea, hicimos un manifiesto político, dijimos esta cuestión va para allá,
Después hicimos ese segundo encuentro, es de intersectorialidad, y ahí están los sectores del Estado, está FONASA, vivienda, trabajo, FONAVIS, adulto mayor, y municipalidades, en que los invitamos a todos teníamos un galpón que era como auditorio, hicimos una conferencia, creo que duró 2 días, y estaban todos los sectores del Estado tratando de decir cómo se ponían ellos con la intersectorialidad en discapacidad mental, año 99. Nada, no tenían, era un vacío conceptual, estábamos todos recién pensando y ellos, la verdad que no tenían mucho, pero fue súper interesante. ¿Ya? Eso como para decir que también en este proceso hay algo de militancia necesaria, hay que como... Ya, después vamos a volver al penal, pero hay nosotros en ese tiempo, cuando empezamos a esto, empezamos a leer y a estudiar, viajamos. El año 99 fuimos un grupo, no sé, 10, 15 personas profesionales a Andalucía, a España. Aprovechamos, había una conferencia, nos conseguimos unas platas y salimos como un grupo de profesionales y nos conseguimos una pasantía de 10 días para conocer la reforma psiquiátrica andaluza, un poco para generar masa crítica, ya dentro del hospital, de gente que dijera, bueno, que se convenciera de que esto era posible. Y empezamos a estudiar y dijimos, bueno, hay algunas cosas que se han aprendido de la experiencia de la reforma, ¿ya? La reforma psiquiátrica había empezado en los años 60 y tiene de todo, tiene errores, fracasos, éxitos. Uno es que se necesitan leyes que respeten los derechos, ¿ya? Por ejemplo, acá en Chile todavía no sabemos si podemos esterilizar a las mujeres con discapacidad o ya los hombres también, porque la ley de inclusión lo prohíbe y la ley de derecho y deber en salud lo permite. Entonces, y la convención lo prohíbe y la gente lo sigue haciendo, ya, un problema, digamos, ¿ya? La hospitalización administrativa involuntaria en muchos países está sancionada por un juez, acá en Chile la sanciona la autoridad de salud. O sea, hay cosas legislativas que tienen que ver con los derechos de las personas que hay que regular. El principio del tratamiento menos restrictivo, ¿ya? Manteniendo redes sociales y familiares. El tratamiento de las personas por problemas mentales no funciona en ámbitos hiperrestrictivos, prolongados, y no funciona en aislamiento de sus redes sociales. La atención psiquiátrica, no sé cómo la psiquiatría se las arregló para aislarse de la medicina, pero es necesario que vuelva a la medicina, ¿ya? Porque eso tiene menos estigma, tiene más oportunidades, tiene miradas de otro tipo. La gente con esquizofrenia tiene problemas neurológicos, endocrinológicos, son hipertensos, tienen problemas de los riñones, tienen todos los problemas de todo el mundo. La transitoriedad de la hospitalización, aunque se prolongue, es transitoria. Eso de los crónicos, no, ¿ya? Y lo más importante quizás es que el cuidado comunitario requiere una variedad de dispositivos. O sea, no existen modelos que sean suficientes ofreciendo pocas cosas, porque la gente es muy variada y la gente tiene necesidades variadas y tiene necesidades de tratamiento, rehabilitación, trabajo, residencia. Ahora hemos ido aprendiendo que además nosotros en ese tiempo todavía teníamos la mirada que esta era una oferta de salud. Tampoco, es intersectorial. ¿Ya? Y nosotros hemos estado trabajando ahora en las cosas de los apoyos graduados, con Senadi, con Vivienda. Queremos que Vivienda pase de las casas, que Senadi trabaje con los municipios, que Salud con lo propio. O sea, esta cosa estrecha de que las personas finalmente reproducimos la institución total afuera, digamos. Y lo otro es que esto es una enseñanza muy importante de los procesos de reforma, es que siempre hay casos muy graves, ¿ya? Que revientan las soluciones. Y eso requiere soluciones nuevas, ¿ya? Y estos casos graves son ese 20% que los equipos de salud en el Peral dijeron, y en todos los hospitales, estos no se pueden ir, ¿ya? Que teóricamente justifican la opción, se centra en el hospital psiquiátrico, como era hasta el 90, digamos, en que el 80% de las camas estaban ahí, la atención primaria no hacía salud mental, había muy poca atención ambulatoria. ¿Qué pasa cuando tú la atención la tienes en un modelo tradicional en que la persona recibe atención psiquiátrica, se hospitaliza, se va a redes clínicas y sociales frágiles, que es lo que pasaba cuando estábamos en el Peral, la persona se iba y al mes ya no tenía controles,
se vuelve a enfermar, se vuelve a hospitalizar y está dando vuelta en este ciclo mucho tiempo, y lo que hemos aprendido es que la respuesta clínica es cada vez más pobre. O sea, eso además deteriora el curso clínico. Una persona que tiene 4 episodios de esquizofrenia no es lo mismo que el que tuvo 1. Y si tiene 10 va a ser peor. Y eso pasa con depresiones, y pasa con trastornos bipolares, pasa con todos los cuadros que son graves. O sea, la continuidad del tratamiento que hablaba el Rafael es muy importante porque evita que la cosa se repita. Y lo que pasa es que cuando se repite hay un momento en que la respuesta clínica es insuficiente o se pierden los nexos sociales y las personas llegan a los crónicos, ¿ya? Y así se construyen los servicios de crónicos en base a gente que se agravó o que se marginalizó, ¿ya? Entonces nosotros en el hospital encontrábamos que tenía un 20-30% de personas inestables, con muchos cuadros complejos, abandonados clínicamente dentro del hospital. O sea, esos 20% de los no egresables, cuando uno decía, ¿y qué les ofrecemos? Esas 600 camas de larga estadía en el Peral tenían una jornada médica para las 600. Y porque los recursos, la psiquiatría, los focalizaba en el servicio de corta estadía, donde era bueno, una persona que ingresa a un servicio de corta estadía tenés que atenderla bien, entonces también era entendible. Pero aquí había un abandono clínico también de los más graves, entonces tampoco la institución les estaba sirviendo a los más graves. Y bueno, y el 100% de los que estaban ahí tenían necesidades múltiples e insatisfechas, sufriendo deterioro institucional. Ese es como en esa tabla tratamos en ese gráfico, tratar de resumir todo un proceso, digamos, bastante complejo. Entonces, bueno, sabemos que en estas condiciones, ya lo dijimos, las instituciones manicomiales, las condiciones de vida son inadecuadas, masificación, falta de intimidad, despersonalización, y que constituyen factores de cronificación, deterioro personal, marginación, aislamiento, ¿ya? Bueno, esta cosa ha ido cambiando en el mundo porque, por una parte, han surgido nuevas formas de tratamiento. Siempre se ha dicho mucho que los tratamientos psiquiátricos han mejorado mucho por los medicamentos. Y es cierto, digamos, los medicamentos psiquiátricos empezaron a surgir como los 50, 60, los más útiles, pero yo creo que las intervenciones psicosociales también son muy importantes, ¿ya? Porque yo creo que en el Peral fuimos de los primeros, por ejemplo, de repente apareció este fármaco, el Leponex, la clozapina, que era súper caro en ese tiempo. Nosotros usamos clozapina en el pabellón 7 en pacientes enjaulados y les aseguro que no funcionaba mucho. O sea, el fármaco sin intervención psicosocial no funciona. También han habido cambios político-culturales y ha aparecido todo el movimiento por los derechos humanos. O sea, se ha empezado a relevar que estas condiciones en que están sometidas las personas con enfermedades psiquiátricas no son respetuosas a los derechos humanos. Ahora, todo este proceso de reforma ha sido muy importante. Esto lo vamos a pasar rápido. Esto ya lo dijimos, que necesitamos articular servicios comunitarios. Y que hay que coordinar un abanico de servicios, ¿ya? De atención psiquiátrica, rehabilitación y soporte social. Entonces, cuando uno piensa en la desinstitucionalización, no solo está pensando en sacar a alguien de un lugar, sino que tienes que construir un modo alternativo de ofrecer lo que la institución total ofrece. Porque si uno piensa, la institución total finalmente ofrece hartas cosas. Ofrece techo, cama, comida, tratamiento, diversión, trabajo, todo. O sea, lo horrible es que te lo gobierna, te lo ordena y es masivo, masificado, pero te lo ofrece todo. Teóricamente puede que nadie se muera, ¿ya? Entonces tú tienes que, en el proceso de pensar la desinstitucionalización, tienes que ofrecer muchas cosas. Apoyo residencial, apoyo social, autoayuda, educación, rehabilitación psicosocial, laboral, protección, apoyo legal, continuidad de cuidado, etc. Uno podría seguir inventando cosas que son necesarias para vivir bien, ¿ya? Ahora, ¿esto quién lo da? Uno puede pensar que se ha dado por diferentes servicios, por un servicio, pero es necesario que esté articulado, ¿ya? Lo que se ha visto que es importante que se articulen los servicios generales, que son
necesarias para toda la población con las cosas específicas que requieren estas personas con discapacidades específicas. O sea, que vayan al mismo municipio que el resto de la gente y vayan al mismo hospital general, pero que hayan algunas ofertas especializadas. ¿Ya? Entonces, y ahí viene el problema, es que cuando uno genera la desinstitucionalización, genera necesidad de servicios distintos y especializados, pero la institución desde la cual sale se transforma. O sea, el Peral, que es la típica cosa de la psiquiatría institucional, que dice, yo con la psiquiatría comunitaria soy perfecto, pero a mí no me toque. O sea, los recursos del hospital psiquiátrico no me los toquen. ¿Ya? O sea, vayan ustedes a hacer su psiquiatría comunitaria afuera, pero a mí no me toque. ¿Ya? Y eso es muy grave porque los recursos primero no son infinitos. Entonces un país tiene que saber dónde coloca los recursos y si los va a colocar en un lugar o en el otro. ¿Ya? Entonces, la desinstitucionalización comprende a los usuarios, pero también a los equipos de trabajo y a la organización misma. O sea, será la reconversión de los recursos de la institución lo que permite generar un modelo alternativo. En Chile todavía estamos a medio camino entre las dos formas. ¿Ya? Todavía tenemos una gran cantidad de modelos institucionales funcionando y que no es gratuito. Yo siempre pongo como ejemplo, y hay gente que se enoja, pero yo creo que el único hospital psiquiátrico que hizo la pega más completa fue el Peral, ¿ya? Pero si uno mira, por ejemplo, en la quinta región, hay dos hospitales psiquiátricos, uno al lado del mar, en Playa Ancha, y otro en Putaendo, o sea, uno en la cordillera y otro en el mar, y el efecto es que en toda la quinta región no hay un hospital general que tenga psiquiatría, ¿ya? O sea, inhibieron el desarrollo porque concentran los recursos. Entonces, es muy importante lo que hace la institución en el proceso de desinstitucionalización. O sea, uno no puede pasar piola en ¿ya? Porque hay que generar un modelo alternativo que toque los aspectos clínicos, los aspectos administrativos, los aspectos de la finanza. En general, los equipos, lo que pasa en el Peral, al menos, había mucho miedo ¿qué pasa si el hospital, si me quedo sin pacientes? Ese es en el fondo, si hubieron paros porque sacábamos los pacientes de hogares protegidos. Era muy insólito. Entonces, era el temor a quedarse sin pega, ¿ya? Ahora, el sentido último del proceso de desinstitucionalización es potenciar la autonomía personal y social de las personas, o sea, suprimir o superar la dependencia institucional, que no es lo mismo que retirar los apoyos. O sea, no significa que la persona salió del Peral y mañana la encuentro viviendo bajo un puente. Eso no es desinstitucionalización, eso es tirar a la calle. Las personas necesitan apoyos, ¿ya? No dependencia institucional, es distinto. Necesita un hogar protegido, necesita un trabajo, necesita una pensión asistencial, necesita capacidad legal para ejercer sus derechos, pero si tiene dificultades para ejercer sus derechos, apoyo para ejercicio. O sea, la construcción del apoyo es más delicado que la dependencia institucional. Bueno, hay muchas experiencias suficientes y sabemos que cuando se desinstitucionaliza sin abandonar, las cosas funcionan cuando hay coordinación entre las políticas generales y las políticas presupuestarias, muy importantes, que hay un desarrollo eficaz de los servicios alternativos. Esas son las variables de éxito, ¿ya? Y eso para cualquier proceso eso no es solo psiquiatría, digamos. Ahora, este es una lámina que inventamos un poco para mostrar cómo fue la cosa del Peral, digamos, así, gráficamente, muy en simple, digamos. El Peral, cuando partimos, tenía 700 camas, creo que eran bastante cercanas a las 700, un poquito más, un poquito menos. Y terminamos el 2015 cuando yo... la verdad que sí, el 2015 tenía 160 camas, ¿ya? Yo salí del hospital el 2010, pero de ahí como que se cristalizó, no ha bajado más, creo. Acá está la foto que ustedes vieron de la jaula, ¿no es cierto? Y esto que dice UME fue
ustedes ven que hay un espacio muy distinto que alojaba a las mismas personas que vivían en la jaula. Y eso UME fue una unidad de mediana estadía. Esa fue la respuesta que nosotros creamos para los hipergraves. Nosotros hicimos un análisis, porque eso fue una cosa que hicimos del Peral, yo creo que fue el único hospital que dijo, a ver, todos se preocuparon del 80% que se podía ir. Nosotros dijimos, a ver, pero ¿y quiénes son el 20% que no se puede ir? Y ahí descubrimos que obedecían a dos perfiles, uno de la psicosis refractaria, gravísima, y otro de los trastornos del desarrollo, espectro autista, ¿ya? Niños con autoagresiones, mutilaciones, muy complejos. Entonces nosotros creamos dos modelos de mediana estadía, uno para trastorno del desarrollo y otro para psicosis. Eso significó focalizar los recursos. O sea, donde había una jornada médica para 600 pacientes, habían una o dos jornadas médicas para 20. Y le sacamos recursos a otros sectores. O sea, aquí había que... Ahora, nosotros hicimos un negocio con el Estado, les dijimos, no queremos un peso para el Hospital del Peral, queremos mucha plata para hogares protegidos. Y sacamos en el proceso como 200 personas. Y no nos saquen los recursos todavía, porque los vamos a focalizar en los más graves. O sea, ese fue un rediseño, digamos, ya, que fue bien consciente. Entonces, mucha de esta gente que se fue a hogares, son hogares protegidos, pero sí, en algún momento sacamos algunos recursos, y los primeros recursos que sacamos fueron para apoyar la creación de un servicio de corta estadía en el Hospital El Barros Luco, ¿ya? Y hay dos más, porque después del terremoto sacamos servicios de corta estadía para el Pino. Y para el terremoto había plata de reconstrucción y nosotros dijimos, nosotros reconstruyamos construyendo un servicio de psiquiatría en el Sótero del Río. ¿Ya? Entonces, el Peral fue un hijo pródigo, digamos, o una madre pródiga que dio hijos, digamos, en otros lados. Y también, bueno, esto es una foto de un proyecto de jardinería que todavía existe y que finalmente eran ex pacientes del Peral que ya vivían fuera y que nosotros les entregamos el cuidado de la jardinería, pero con un modelo bastante industrial. Ellos trabajaban con máquina industrial y que se hacían cargo de la jardinería del hospital y todavía lo hacen, pero ya ahora se transformaron en una organización comunitaria ellos. Pero este es más o menos el esquema de lo que hicimos dentro del hospital, en algún aspecto, porque la verdad que aquí el hospital es mucho más grande, que tenía muchos otros componentes, digamos, pero... Bueno, esa es una foto de las tantas de la resistencia. Esto no es gratis, ¿ya? Bush era el malo en la película en ese tiempo y hay varias otras, pues hay varios otros implicados también ahí los rayados, pero esto refleja la resistencia, digamos, ¿ya? Y ese rayado lo hizo un funcionario que yo sé quién es y que nos llevamos bien. Pero yo trabajé 20 años, así que no me cuentan cuentos, pero esto es importante porque estos procesos, yo se las puse explícitamente porque el día que se empiece a modificar el esquema va a haber resistencia. En todas las instituciones, las de ustedes, las del Sename, todas, ¿ya? Pero este es el objetivo. Estas son personas que vivían en el hospital y que ahí están comadreando y compadreando afuera de un hogar protegido, ¿ya? O sea, esas personas no parecen salir del hospital Peral, ¿ya? O unas viejitas, están ahí para conversando, ¿ya? Tomando sol. Y ese es el objetivo de la desinstitucionalización, o sea, la normalización de la vida, ¿ya? Estas personas vivían en camarotes, son las mismas, ¿ya? Ahora, no eran del pabellón 7, pero los del pabellón 7 también se fueron, ya se fueron a estructuras residenciales un poquito con mayor nivel de supervisión porque eran los más graves de Chile. Este es un mono que yo hice una vez para un libro que sacó la OMS sobre desinstitucionalización, en que yo creamos un esquema, que este es un esquema bastante burocrático, pero en el fondo lo que quiere decir es que arriba hay una decisión política administrativa para desmantelar una institución, pero no para destruir los servicios, ¿ya? Lo que queremos es transformarla. Entonces, aquí está toda la descripción de todas las cosas que hacía la institución y cómo esos hay que... esa lámina no se lee muy bien, pero en el fondo está diciendo necesitamos
equipos de salud mental comunitaria, unidades de rehabilitación, talleres laborales, los espacios, los hogares protegidos, todo, ¿ya? Todo va transitando y pensando en que tenemos una categorización de las necesidades de las personas. O sea, tenemos pacientes con necesidades preferentemente sociales, tenemos pacientes con patologías psiquiátricas estables, tenemos otros que son muy inestables, otros que necesitan cuidado somático, otros que necesitan internaciones breves. O sea, hay que pensar en qué necesitan las personas para pensar en las instituciones. Y yo creo que muchas veces las personas adaptan a los programas que ofrecen las instituciones. Y eso es un clásico, ¿ya? Entonces, estas son las preguntas que yo les quería plantear, que son, para mi gusto, las importantes, las centrales. ¿Quiénes son las personas? O sea, tenemos que mirarlas una a una, preguntarnos por qué están en la institución, ¿ya? O sea, aquí hay que pensar que la persona, la institución tiene que ser un momento. No estamos diciendo que no sea necesaria, pero tiene que ser necesariamente un momento. A nadie le hace bien vivir institucionalizado. ¿Cuáles son los obstáculos para que salga? ¿Ya? Necesita un hogar protegido, necesita volver a su familia. Esa familia, para que él vuelva, ¿qué necesita? A veces poner una pieza en una casa ayuda. A propósito, el Ministerio de Vivienda tiene oferta de construir piezas en hogares familiares. ¿Cuáles son las capacidades y cuáles son los déficits de esas personas? ¿Cuáles son las cosas que puede y cuáles son las cosas que necesita ayuda? ¿Hay barreras al egreso? Yo no conozco bien el sistema de protección, pero yo sé que está bastante gobernado desde la justicia. O sea, el juez ordena la internación y autoriza la desinternación. Y yo no sé si eso se transforma en una barrera. ¿Cuáles son los apoyos que se requieren para salir? Y ¿cuál es el 20%? ¿Cuáles son los que no podrían salir, aunque tuvieran los apoyos? ¿Ya? Y ese es un grupo que yo creo que está bien en el ojo del huracán hoy día, digamos, ¿no es cierto? Como esa niñita que murió, la Lisette, que era gravísima, tenía conductas súper complejas, producto de su experiencia de vida. Entonces, yo creo que estas son las preguntas centrales, ¿ya? Que parecieran no ser muy técnicas. Para mi gusto, preguntas secundarias son los diagnósticos y que generalmente aparecen como las más importantes. En mi experiencia, el diagnóstico no vale mucho. Es importante, no estoy diciendo que no sea importante en términos globales, es importante a la hora de que el médico lo vea y diga, sí, esto no es una esquizofrenia, es un trastorno bipolar y el cambio y el pronóstico cambia. Es importante, pero a la hora de mirar como el diagnóstico institucional, los diagnósticos no son muy importantes, ¿ya? Yo nunca me he fijado en los diagnósticos a la hora de evaluar una institución. Me gusta saber si hay más psicosis o más retraso mental, pero no me dice mucho sobre el potencial de las personas. La esquizofrenia es como la diabetes, hay gente que se mejora con un régimen y otros que están con insulina. La esquizofrenia es igual, hay gente que con un poquito anda muy bien y otros que son muy complejos, ¿ya? Eso yo creo que es una pregunta secundaria a la hora de hacer un diagnóstico institucional. Las razones que motivaron el ingreso. Yo puedo equivocarme, pero tengo la sensación de que lo que le sucede al niño al ingresar al sistema de protección tiene mucho que ver si fue vulnerado sexualmente, si fue prostituido, si fue agredido, si fue involucrado en conductas delictivas, no sé. Como que eso determina mucho el programa. Yo me permito dudar de si ese es el eje. Ya creo que es importante saberlo, lo estoy diciendo, pero creo que no es lo central. Yo creo que lo central es lo que necesita ese niño hoy día. ¿Ya? Creo que incluso lo encuentro estigmatizador de que un niño que fue vulnerado sexualmente lo sigamos tratando como un niño vulnerado sexualmente para siempre. O sea, es una cosa que se me ocurre. Yo creo que si hacemos ese barrido institucional, yo creo que un porcentaje muy mayoritario podría irse, me imagino. Si es que ocurre lo mismo que la institución psiquiátrica, a lo mejor no, ¿ya? Si tuviera los apoyos necesarios, estoy hablando, ¿ya? O sea, apoyos necesarios son una familia, o sea, no es fácil, yo sé que vienen de entornos, pero bueno, pero
Cuando hablábamos en psiquiatría también era difícil porque no había casa. Le inventamos una casa, ¿ya? Y a lo mejor donde están hoy día es la casa inventada, no sé. Pero bueno, apoyo necesario, habría que construirlo. Y probablemente también va a haber un porcentaje minoritario que no se puede ir según el diagnóstico de los equipos, ¿no es cierto? Porque tiene graves dificultades de conducta, porque tiene un alto nivel de dependencia. Y lo que pasa muchas veces es que generalmente estas personas con las dificultades más complejas son los menos favorecidos por los programas. Al menos en psiquiatría pasaba eso, ¿ya? Y muchas veces lo que se hace es armamos condiciones muy restrictivas para controlar ese grave desajuste. Eso es lo que al menos pasaba en el Peral, ¿ya? Entonces, eso yo creo que es un ámbito que habría que dar una vuelta. Ahora, cuando uno se termina de responder eso, te aparecen nuevas preguntas, ¿no es cierto? El grupo que se puede ir, ¿cuáles son los apoyos necesarios? ¿No es cierto? Porque le hicimos la pregunta a todos los equipos de estos niños, aquí en este lugar hay 20, hay 40, hay 60, 100 niños. ¿Cuántos se podrían ir si tuvieran los apoyos? Muchos. ¿Cuáles son los apoyos? ¿Están? ¿Existen? ¿Ya? No sabemos. Pero lo que pasa es que cuando llega a esa pregunta, entonces toda la política institucional se ordena a resolver eso. Y no a seguir haciendo lo que estaba haciendo, ya ese es como el desafío, yo creo. Y para los casos más complejos, ¿cuáles son los programas terapéuticos con orientación inclusiva? O sea, ¿cuáles son las medianas estadías que nosotros inventamos dentro del PERA? Que nosotros se las copiamos a los andaluces. Pero los andaluces cerraron 8 hospitales psiquiátricos y después de cerrar 8 hospitales psiquiátricos se dieron cuenta que existían los muy graves. Ellos hicieron un camino medio doloroso, medio para el revés, y inventaron las comunidades terapéuticas, que era una maravilla, porque eran unas casas en la comunidad donde vivían 15 personas con programas clínicos, pero eran una casa andaluza. O sea, bueno, nosotros lo hicimos dentro del hospital. No teníamos la casa andaluza y no teníamos ni siquiera la posibilidad de rentar una casa. Rediseñamos internamente los pabellones y les pusimos tabicaciones bueno, inventamos la mediana estadía con lo que pudimos y funcionó. Y no era fácil porque armar un programa, la mediana estadía, no solamente eran recursos de tratamiento intensivo, sino que además era tratar de retirar la institución de ese espacio. Entonces las puertas estaban abiertas, no había jaula, ni celda, ni aislado, y las personas eran acompañadas personalmente por el personal, y por eso le pusimos más personal, y todos salían, y los profesionales se iban, y a la hora estaban las puertas cerradas, la institución rápidamente se reinstalaba, ¿ya? Eso pasaba. Bueno, capaz que a ustedes les pase también. Nosotros llegamos a poner turnos de extensión horaria hasta las 7 de la tarde de profesionales, para resguardar quien se mantuviera, y tratábamos de traer gente los sábados en la mañana, y al final nadie quería trabajar más el fin de semana tampoco. No es fácil. Bueno, ¿cómo reducimos la cantidad de gente institucionalizada para focalizar los recursos en los más graves? Esto requiere un rediseño, porque ustedes me pueden decir, bueno, que si me pagan por 40 y me quedo con 20, quiebro. ¿No es cierto? Obvio. Bueno, eso es un problema del Estado. Paguémosle bien por 20, pero no mantener más gente institucionalizada para que la institución no se quiera como en la demanda de los sindicatos del hospital. ¿Y cuáles son los incentivos para desinstitucionalizar? A mí me han contado que pagan por día cama. ¿No? Pagan por día por personas hospitalizadas, institucionalizadas en la residencia. Así nos pasaba también en el Peral. Nosotros justificábamos nuestro quehacer por la cantidad de gente que teníamos hospitalizada, entonces cuando teníamos menos gente, y nosotros fue bien curioso porque cuando partimos teníamos tanta gente hospitalizada que facturábamos mucho más de lo que nos pasaba, el Estado nos debía plata, y después facturábamos mucho menos de lo que nos pasaba y nos tenían que pasar lo mismo, ¿ya? O sea, porque ese fue el negocio para que la desinstitucionalización fuera posible. Mauricio, ¿es un costo fijo no variable en cálculo? ¿Cómo? La subvención tiene una parte de costo fijo y otro costo Ah, ya. variable. Bueno, yo me declaro ignorante, son preguntas que surgieron desde pero entonces ya,
aquí estamos terminando. ¿Hay similitudes entre estos grupos de personas vulneradas? ¿O es la única similitud es que los de la psiquiatría de adultos y los niños que vienen de experiencia de vulneración son ambos vulnerados? ¿O hay otras similitudes? ¿Ya? Yo creo que esa es una pregunta. ¿Se puede aprender de una experiencia para aplicarla en otra? Y yo creo que lo que no hay que olvidar es que la institucionalización tiene riesgos y daña. Que para desinstitucionalizar hay que tener necesidades de apoyo y que hay que saber cuáles son las necesidades de la persona y cuáles son los apoyos que hay que construirse que no existen. Y que siempre va a haber perfiles complejos con necesidades especiales. Y también hay que diseñar las respuestas para esas necesidades especiales. ¿Ya? Yo creo que esas son como las 3 cosas que yo rescato. Y lo que les decía antes, ¿está la institución realmente focalizada en esas necesidades o tiene una agenda de oferta de servicios a la cual los usuarios tienen que acoplarse? ¿Ya? Ese es como las cosas que... Ahora, uno puede... El sistema... En el Peral pasaba una cosa, que el Peral tenía como 10 pabellones distintos, con distintas ofertas. Había unos que eran los más estables, otros los más graves, los que tenían trastorno mental profundo, los trastornos de espectro autista, y en la parte de agudo estaban las adicciones, bueno, había muchos servicios. Entonces uno podía analizar cada servicio en forma individual o uno puede analizar la institución en su conjunto. Yo creo que el sistema de protección le pasa un poco lo mismo, el sistema residencial. Uno puede analizar lo que hace un CREAD, o lo que hace Aldea SOS, lo que hace María Ayuda, lo que hace cada uno en forma individual, pero también este sistema también funciona como un conjunto, que a lo mejor también hay que hacer un análisis en su conjunto, porque yo lo que me han contado es que los niños cuando son muy difíciles de manejar van migrando y terminan en los CREAD. Eso es lo que yo he escuchado. Y no sé si los CREA tienen el diseño para trabajar con niños hipercomplejos, ¿ya? Entonces hay una mirada también que puede ir de cada institución colaboradora y una mirada que mira al diseño del sistema en su conjunto. Entonces estas reflexiones son válidas para los 2 niveles, digamos, ¿ya? Y hasta ahí yo. Muchas gracias, Mauricio. Creo que un aplauso sería bueno. Vamos a abrir un espacio de preguntas ahora. Yo quería muy brevemente decirte que te agradezco demasiado la exposición. Bueno, como tú sabes, los abogados siempre somos como que hablamos desde la razón, pero yo lo primero que quería decir de tu exposición es que me conecté desde la emoción y sentí pena porque creo que hay demasiadas similitudes entre lo que tú expusiste y el mundo de las residencias que nosotros administramos, con modelos más pequeños, más grandes, más personalizados, con más dinero, menos dinero, con mejores estándares o peores estándares de calidad. Hay muchas similitudes en las trayectorias de vida. Cuando hablas de institución totalizante, nosotros también de alguna manera somos institución totalizante. Me acordé de Maturana, de Humberto Maturana, cuando hablaba de educación y decía que ojalá los niños retrasaran lo más posible su ingreso a la escuela, porque la escuela como institución totalizante, no es que la describa solamente así, cercena la creatividad y la espontaneidad de los niños para transformarlos en seres bastante uniformes. Nosotros en el modelo residencial también buscamos una lógica de orden de alguna manera, ¿verdad? Puede ser más personalizado o no, pero también la buscamos. No sé cuán ecológicos son nuestros modelos, en definitiva. Todos tenemos súper claro desde lo discursivo que los derechos humanos son interdependientes y que es imposible ejercer uno del otro si no los relacionamos. Y cuando te escuchaba pensaba en cuánto relacionamos los derechos humanos de los niños que atendemos, cuánto pesa en los planes de intervención que construimos, porque muchas veces nos quedamos efectivamente en dar una respuesta inmediata, y hay que hacerlo, al problema de entrada que tiene. La situación de violencia, de abuso, de maltrato, pero en realidad el foco, y todos lo sabemos, no es el abuso, es parte del foco. El foco es el niño, en definitiva. Entonces, me hacen demasiado sentido todas las cosas que dice. Y lo último,
que me ayuda a entender algo que conversaba hace unos días atrás con Marta Santos Páez, y yo le pregunté, le dije, ¿por qué cuando tú haces informes sobre niños privados de libertad, incluyes también a los niños que están en residencia? ¿Por qué si hablas de infractores de ley, también hablas de niños en residencia? Si no es lo mismo. Me dijo, de acuerdo, no es lo mismo, pero hay muchas similitudes en los procesos. Los niños que están en protección están porque hay una medida judicial que ordena su ingreso. Y no pueden salir, al menos que haya otra medida judicial que ordene su ingreso. Por lo tanto, de alguna manera, están privados de libertad. Y están afectos a rutinas donde ellos pueden participar más o menos, a veces no participan en nada y son impuestas, y evidentemente se altera la espontaneidad de la vida que todos normalmente hacemos. El despertarse, el decidir si uno toma leche o no, si se acuesta, si juega, etc. Entonces, me hizo demasiado sentido tu exposición. Creo que tenemos mucho para reflexionar y quiero abrir el espacio para que hagamos preguntas y que aprovechemos a Mauricio. Erika, necesitamos un micrófono para ti. ¿Aló? Sí. Primero, muchas gracias por tu presentación. De verdad me hizo mucho sentido, igual como dice Alejandra. Ojalá fueras nombrado asesor del Consejo Nacional de Infancia para poder tener una mirada más global. Una de las reflexiones que me surge a mí es que justamente lo que tú hablas de la importancia de la variedad de dispositivos a nivel comunitario que pueda dar respuesta a las diferentes necesidades de los niños al momento de la integración de ellos a la comunidad, a la familia, etcétera, se ve muy debilitada en este gobierno, porque tengo esta impresión de que ellos esperan que todo sea desde sus instituciones y que todo lo que es la sociedad civil, que muchos trabajamos por años justamente sin fines de lucro para poder dar respuesta a toda la gama de problemáticas que hay, no somos considerados. Y en general esperan siempre que la respuesta venga del Estado, que el Estado, que el ministerio tal, que el ministerio lo otro, y que en general no se da ese trabajo conjunto de supervisar, pero también dar estas oportunidades de miradas diferentes para las necesidades de los niños, para poder desinstitucionalizarlo. Te lo digo porque trabajo en un programa ambulatorio que da un acompañamiento a embarazadas y madres adolescentes en comunas vulnerables y que de verdad hace años ya el Estado considera que no necesita ningún apoyo de ese tipo. Y por lo tanto solo nos financiamos privadamente. ¿Ya? Eso. ¿Sí? ¿Vamos a hacer otra pregunta? Juntemos varios comentarios después. También me hace mucho sentido todo lo que se habló. Tengo la sensación de que nosotros, por lo menos en la experiencia que tengo de trabajadora social en la residencia, que muchas veces nos quedamos cortos cuando, que tiene que ver con las instituciones, con la implementación de las instituciones, pero también tiene que ver con una forma y una mirada de la sociedad que tiene desde el individualismo también. Entonces no somos solidarios, no miramos al otro, entonces casi siempre lo que nos falta es familia. Lo que nos falta es una oportunidad de niñas que tienen todas las capacidades para poder adaptarse en otro espacio familiar, que no sea una residencia y que no hay dentro de su red familiar biológica, no existe, pero podría existir en otros espacios, pero lo que no tenemos es la oportunidad de generar espacios donde familias pudieran participar de esos procesos. Estamos viviendo en un mundo en donde estamos todos ceñidos en función del sistema económico. Entonces, desde allí, las FAE, que son estos programas familiares, trabajan solamente con familia extensa y si es que llegara a salir un padrino, podría funcionar. Pero en realidad, hoy es muy caro también financiar a un niño. Y la plata que se está gastando en la residencia, muchas veces, creo yo, que es injustificada en comparación con lo que se podría gastar en una familia que pudiera recibir a un niño. Creo que para mi visión yo disminuiría, sí, la residencia,
la cantidad de niños, pero necesitamos que hubieran familias, personas que pudieran también recibirlo. Porque en verdad en la residencia nosotros tenemos muchas niñas que llevan una cantidad de años impresionante y que podrían adaptarse perfectamente a una familia, pero ya no son susceptibles de adopción. No existe un modelo para poder trabajar con familias que no sean desde lo biológico, familia extensa, tercero significativo. Entonces nos quedamos cortos con eso. Eso es como que quería aportar. La memoria es frágil. Un comentario lo que decías tú respecto de la relación entre la sociedad civil, la ONG y el Estado. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que la relación entre el Estado y la sociedad civil y la ONG es un desastre. Yo creo que es de maltrato. ¿Sí? Yo siempre he trabajado ligado a muchos, especialmente a una, digamos, que conocí muy bien, que es la comunidad terapéutica Peñalolén, que trabajaba con un proyecto que lleva, yo creo que ya como 30 años, que trabaja con personas con psicosis en la comunidad y que han rescatado gente de sus casas, gente que ha vivido encerrada, amarrada, y que han hecho un trabajo maravilloso y ellos reciben nada. O sea, tienen convenios con los servicios de salud, pero el modelo de convenio es horrible, ¿ya? Hay mucha invisibilización de lo que hacen, se les paga nada y después no les mandan usuarios. O sea, es una cosa muy, muy triste. Y yo creo que es un desperdicio. O sea, a mí me da mucha rabia que le puedan pagar a una UTI de una clínica privada carísima, no sé, 20 veces el valor que le pagan al Hospital General Público, y que con el mundo de la ONG, digamos, la cosa sea de un nivel de pobreza, digamos. Yo creo que, yo no creo que sea una cosa intencional, obviamente que esto no es intencional, es un descuido. Yo creo que es una falta de generar una política que yo espero que el Mideso ahora pueda hacerlo, ¿me entiendes? Porque ese sería el espacio de generar una política de relación. La otra vez andaba una persona de Australia que hablaba del modelo de psiquiatría, en que ellos tienen unos mamotretos así que son los estándares de relación del Estado con la sociedad civil, en que el nivel de exigencia es brutal. O sea, no hay ningún convenio que no obedezca a un estándar exigente, pero se retribuye como lo que es, digamos, ¿me entiendes? Entonces, hay una confianza en que lo que está haciendo esa persona, y sin fines de lucro, digamos, que es una gran ventaja. Bueno, y lo que decías tú son las respuestas que esas son las preguntas que uno tiene, ¿me entiendes? O sea, yo estoy seguro que hay otras maneras de hacerlo. Lo que pasa es que uno se queda, lo mismo que nos pasaba en Esperar, si uno se queda en el estrecho límite de lo que está determinado, no existe la respuesta, digamos. O sea, el primer hogar protegido que salió del Peral fue en el año 94. Yo creo que, no sé si fuimos nosotros o la gente de Valparaíso, que también tenía una corporación, la corporación Breschi, que empezaron a sacar gente muy precozmente en los 90. Y esa respuesta no existía. Se hizo con los primeros hogares protegidos, salieron con plata del hospital. Y dijimos, hagamos la prueba. Estábamos muertos de susto. O sea, éramos tan novatos que arreglamos una casita que había dentro del hospital para que las personas vivieran unos meses para que se acostumbraran a vivir en una casa. O sea, era absurdo, digamos. Al día siguiente usaban la plancha, entonces ellos venían del mundo. Entonces ya nunca más lo usamos, pero la primera vez como que nos daba miedo, entonces había que entrenarlos. Absurdo. Se fueron a vivir a la comunidad y fueron felices, digamos, se acabó. Pero eso hay que inventarlo, ¿ya? Y yo nunca he entendido por qué es tan difícil adoptar un niño, digamos. Es dificilísimo adoptar un niño. Se le exige a una familia adoptiva un estándar que no tienen las familias del mundo, digamos. O sea, entonces esos niños vienen de una experiencia de expulgación extrema y no pueden vivir con una familia normal, tienes una familia excelente, entonces es muy raro, ¿ya? Pero yo creo que ahí es donde hay que meterle cabeza, generar respuestas distintas. Yo no sé del tema, digamos, esas familias de acogida que después no pueden adoptar al niño, nunca he entendido muy claramente la razón de eso, pero yo creo que hay que repensar. ¿Ya? Y como yo me declaro un poco ignorante en el ámbito de infancia y protección, no me atrevo a decir cuáles son las soluciones, pero yo creo que indudablemente hay que ampliar el abanico.
No sé si hay alguna cosa que yo, de los comentarios que no haya acogido, pero... Tenemos tiempo para más preguntas, así que aprovechemos. ¿Qué un ratito? Bueno, por mientras que piensan, yo tengo una guardadita del módulo pasado y es en el fondo cómo nosotros desde el sistema proteccional podemos contribuir a articular este sistema comunitario de salud. Porque siempre tengo la impresión como que estamos esperando que la oferta se amplíe, que lleguen más recursos, que las cosas cambien, que la política pública innove, etc. Pero tenemos los niños en los distintos programas y la solución tradicional que hemos implementado es la medicación, y no lo digo con un espíritu crítico, es lo que tenemos. Pero le di mucha vuelta al tema de que andamos persiguiendo la cama hospitalaria y me sentí culpable al escuchar todo lo que tú dijiste. Porque quizás no nos hemos hecho las preguntas correctas y en ese sentido hay algo más que podamos hacer para articular y para implementar este modelo de salud comunitaria desde lo que nosotros hacemos en el sistema proteccional. Esa es mi pregunta. Yo creo que yo imagino que se pueden hacer estas cosas. Uno es, yo creo que entender de que los programas no son las cosas especializadas que ofrece el sistema de protección de los PI, los PAC, muchas siglas que yo no me he aprendido. Pero yo creo que los programas no son solo eso. O sea, yo creo que esos programas está bien, programas especializados de reparación, hay que hacer. Pero yo creo que el programa más importante es la residencia. O sea, ese es el lugar donde los niños viven las 24 horas y donde les pasan la gran mayoría de las cosas, buenas y malas, ¿ya? Entonces, hacerse cargo de eso y de que eso puede ser bueno o puede ser malo, yo creo que es importante, ¿ya? Porque de repente uno lee cosas que son bien terribles y eso es imposible que no repercuta conductualmente y en el desarrollo de ese cabro chico, ¿ya? Entonces, hacerse cargo de eso yo creo que puede impactar grandemente sobre el destino y sobre la salud mental de ese niño. Cuando yo llegué el 2014, la primera demanda que nos llegó desde el Sename fue: necesitamos camas psiquiátricas, necesitamos hospitalizar niños. Nosotros, está bien, tenemos pocas camas, pero si le ofrecemos eso, ya a lo mejor podemos que todas las camas vayan para usted, pero ¿y qué? O sea, ese niño va a volver y en 2 meses va a estar de nuevo pidiendo cama, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque yo creo que por 2 razones. Porque probablemente ese niño tiene problemas muy graves que no están siendo bien manejados donde está viviendo, y porque la red pública no está haciendo lo que tiene que hacer, que es dar atención desde el primer nivel hasta el último nivel, y no responder reactivamente a la cama y a la nada, que es lo que nos pasaba en el Peral de ese mono que yo les cuento. La persona ingresa a una cama, sale a una red clínica y social muy frágil, y a los 2 meses está de nuevo pidiendo cama y al final termina metido en el pabellón de crónico. Y ese era el circuito tradicional. Y yo creo que lo que tenemos que evitar es eso, que el modelo, o sea, yo creo que ustedes como sistema residencial tienen que hacerse cargo de revisar bien si el sistema residencial es benéfico. Yo no doy opinión porque no lo conozco, nunca he pisado una, así que no tengo ningún elemento de juicio, pero es legítimo pensar que deben haber buenas y no tan buenas. Ahora, ¿qué otra cosa yo creo que ustedes tienen como que puede ayudar al sistema público? Es que ustedes se aseguren de que todos los niños estén inscritos en la atención primaria. O sea, no es aceptable que un niño no esté inscrito en la atención primaria. Y yo todavía, en las preguntas, cada vez que lo pregunto a Sename, no me han podido asegurar de que estén todos inscritos en la atención primaria. Yo sé que hace un tiempo, cuando se hizo el informe Geldres, había muchos que no estaban inscritos, ¿ya? Y eso es gravísimo. Eso es una vulneración de derechos gravísima. Eso deja al niño fuera de los controles de salud, del Chile Crece Contigo, de los programas de detección de situaciones de riesgo, de rezago, del desarrollo. O sea, los deja fuera de todo, ¿ya? Eso no puede ocurrir.
Si el niño no está inscrito en la atención primaria, no tiene acceso a camas psiquiátricas. No tiene acceso. El sistema de salud funciona desde la atención primaria. El niño no puede llegar a la especialidad si no es derivado de la atención primaria. O sea, y la única manera en que ustedes evidencien las necesidades de esos niños es que los tengan inscritos en la atención primaria. El niño, si no está inscrito en la atención primaria, es invisible. ¿Ya? Entonces, eso es... Yo ya estoy cansado de decirle a las autoridades, cuando nos relacionamos en las mesas técnicas con las autoridades de Sename, y con esta cosa de los listados nos pasó, hay 384 niños en riesgo vital, después eran 1.300, no tengo idea, no sé, salud no funciona con listado, no funciona con listado, funciona con niños inscritos en el sistema de salud, y que van, yo no sé si entienden la lógica, se van filtrando, o sea, el nivel de atención primaria en salud mental da el 80% de la respuesta. La respuesta en salud mental no la dan los psiquiatras. El 80% la da la atención primaria. El 80% o el 90% o quizás el 99% de la hipertensión la maneja el médico general, no la manejan los cardiólogos. Y el 99% de las diabetes las manejan los médicos generales y no lo manejan los endocrinólogos. Es imposible pensar que la salud mental es un tema de especialistas. Entonces, esta población es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, es exactamente igual. Entonces, si los niños no están inscritos en la atención primaria, es una vulneración grave que les priva, los invisibiliza, no existen, no hay demanda, y si no hay demanda, no se crean los servicios. O sea, eso es súper importante, porque el sistema de salud tampoco, el Ministerio de Salud como la autoridad central, pero el Ministerio de Salud no construye nunca un COSAM si no se lo solicita la dirección del servicio. ¿Me entienden la lógica? O sea, hay una autonomía de los servicios de salud en solicitar los recursos para hacer las cosas. O sea, hay como una mezcla. Obviamente que si el ministerio detecta que en tal lugar no hay oferta, va y le dice al director de servicio que ¿por qué usted no ha pedido esto? Pero si el otro no lo pide, tú le puedes pasar plata a un servicio de salud para una cosa y el servicio de salud hacer otra. No se la puede llevar para la casa, pero puede hacer otra, porque hay autonomía. Entonces, si la demanda no está visibilizada, la inscripción del niño y que hay tantos niños que necesitan cosas, no sube la demanda y no fluyen los puestos. O sea, y ese es el riesgo donde yo digo, esto se parece a una institución total, porque está fuera del sistema. ¿Ya? O sea, si un niño no está inscrito en la atención primaria, entonces hay visos de institución total. Los pacientes que estaban en el Peral, una vez me pasó una cosa muy graciosa. Yo estaba en la dirección del hospital y una educadora diferencial que trabajaba mucho tiempo y me dice, oye, me llamaron del consultorio de Villaseca si nosotros íbamos a inscribir a los pacientes del Peral en el consultorio. Y le dije que no, porque la verdad que ellos tenían atención médica acá adentro. Y ahí me cayó la chaucha que por qué no estaban inscritos. Y los inscribimos todos. De larga estadía, que llevan 20 años, y ese día esos pacientes tuvieron acceso al auge de depresión, porque el auge nace de la atención primaria. ¿Entiendes? Lo relevante que... Y dejaron de ser pacientes del manicomio y eran pacientes del consultorio de Villaseca. Y iban al consultorio de Villaseca, y con el consultorio realmente hacían operativos, y ellos iban a hacer los Papa Nicolau, y empezaron a pasar las cosas que nunca habían pasado. Entonces, yo creo que esa cuestión es fundamental. O sea, si tú me preguntas qué hacemos para que ayudar, eso. Visibilicen y eso va a generar demanda. La vulneración cruza todos los
Pero eso es fuera del ámbito residencial, ¿estás hablando tú? Pero tú desde la OPD puedes demandar que ese niño tenga sus controles de salud al día. Sí, claro, es parte de lo que se solicita. Claro. Si hay cualquier caso de vulneración, obviamente se solicita de manera inmediata, se genera, digamos, la acción con la red, si está inserto, si tiene los controles al día, si efectivamente está en la red privada, también nos coordinamos. Pero muda mucho. Por ejemplo, si está en una red privada, eso va a significar que se va a atender privadamente en distintos centros médicos. Y entonces, solicitar los certificados, los controles de las vacunas, se hace un proceso más lento. Si en este caso hay una vulneración grave que requiera una judicialización, por tanto, levantar un informe directivo de derecho o una obviamente yo ahí debo también hacer la sugerencia. Entonces, a veces, si bien está inserto en una red privada, tampoco los recursos a veces no están ideales para el tema de apoyo de salud mental, porque también, seamos concretos, la parte de salud privada también te da solamente un número de actuaciones específico, puede ser 6 o 8 dependiendo del plan de salud al cual tú estás inscrito. Entonces, uno se encuentra a veces con esa limitación, además que uno, dentro de nuestra área, está focalizando también con la solamente agregando. Sí, no, sí. O sea, yo tengo la sensación de que la red, digamos, la salud privada es mucho más fragmentada, menos integrativa, digamos, integral que lo que es la red pública. Digamos, la red pública tiene otras deficiencias, pero da un estándar básico mucho mejor, creo yo. Y en salud mental, si no fuera por los auges, la oferta de salud mental en la red privada sería bajísima, digamos. Las barreras de acceso en salud mental son enormes en el ámbito privado, la ISAPRE especialmente. Pero no había pensado, y debe haber gente de repente, de familias bastante pobres de repente que están que son ISAPRE. Claro. Claro, el que tiene harta plata pareciera que no le conviene mucho ser FONASA. Pero el que es pobre, ser ISAPRE es un desastre. Trabajé en programas calle y una de las dificultades que tú decías que se necesitaban, que nosotros solicitábamos corta estadía, necesitábamos cama y que una de las dificultades que se nos presentaba en ese entonces tenía que ver con los niños con consumo grave, problemático de drogas, pero ya con riesgo vital, niños que tienen 14 años y tienen un cuerpo de 8, niños que están totalmente deteriorados físicamente, con ideación suicida y que están en la calle y no adhieren al sistema de salud. Y que no tienen conductas delictivas. Entonces, cuando estamos en ese tipo de escenario, nosotros no tenemos posibilidades de que un niño en esas características pueda ingresar al sistema, por ejemplo, de corta estadía, que yo lo he visto, les salva la vida. Son niños que después de estar 3 meses en un sistema de corta estadía, suben de peso, crecen y el tipo de consumo casi nunca más vuelve a ser tan brutal como fue esa vez que lo encontraste. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí están los grandes obstaculizadores que nosotros nos encontramos cuando en la comunidad terapéutica primero te pide un corta estadía, pero el corta estadía no te acepta, no hay camas porque no tiene conductas delictivas, el niño no está asociado a la transgresión social. ¿Por qué? Porque está en otro hemisferio, el chiquillo está en la población, sí roba, sí delinque, pero lo hace en otros espacios en donde no es descubierto por la sociedad. ¿Cómo? Porque en la corta estadía el niño, por un lado, toma los medicamentos que requiere, por un lado también se le contiene porque produce el síndrome de abstinencia, bueno, todo lo que para estabilizarlo.
para estabilizarlo. Y eso han sido como los grandes topes y sumamente graves. O sea, nosotros hemos tenido que trabajar, de hecho con la asesoría clínica hemos tenido que hacer cosas impresionantes con los ministerios para que puedan acceder los niños a la Seremi, con la Seremi para que puedan acceder a los cortas estadías que no necesariamente tienen por derecho, niños que están en calle y que no están visualizados. Entonces, claro, a lo mejor esta cifra de Sename que dice que hay 1.300 niños que no están no están inscritos en el sistema de salud, también debe responder a otros niños que están mucho más marginados, que no están siendo visualizados y que en realidad la situación es muy grave. Eso quería aportar. ¿Queda alguna última pregunta? Un solo comentario. Bueno, yo creo que eso tiene que ver, yo le veo dos aristas. Uno es tener acuerdos técnicos de cómo fluyen los procesos terapéuticos. O sea, si en una comunidad terapéutica ponen como exigencia que entre una corta estadía antes, creo que es una exigencia burocrática. Yo creo que la exigencia es que un niño que está en consumo activo, que va a pasar por un proceso, que necesita un proceso de desintoxicación, ahí ¿me entiendes? O sea, a veces hay normas estandarizadas que... Pero el otro lado es lo que hablaba Rafael. Bueno, estamos en un proceso de incrementar las camas de corta estadía y los servicios de corta estadía. Claro, son poquísimas. Hay que pensar que hace 10 años teníamos un solo servicio de corta estadía infanto-adolescente para todo el país, que era el del Roberto del Río. Creo que eran 10 o 15 camas. 17 camas. Y hoy día, bueno, creo que hay 160. Igual es poquísimo. Ya en adultos tenemos cerca de 1.000. Entonces, claro, o sea, si el tema es que la falta de acceso tiene mucho que ver con eso, digamos. Tiene que ver con que hay muy poca oferta. Y lo bueno es que desde el trabajo que está haciendo Rafael, han logrado instalar en el Ministerio un concepto de que ningún hospital general nuevo o que se normalice no puede tener camas de psiquiatría, ¿ya? Y de adultos y ojalá también de infancia. Porque la idea es que los servicios de salud sean autosuficientes en resolver estas necesidades. Digamos, no puede haber un servicio de salud que no tenga oferta. Esta cosa de que la psiquiatría puede ocurrir como el concepto de la institución de referencia nacional, que lo que defendía mucho antes el Instituto Psiquiátrico, o sea que nosotros somos un instituto que atendemos a todo el país. Eso no es cierto. Y no queremos que sea así tampoco. O sea, no puede haber un instituto que atienda a todo el país. Necesitamos que el Instituto Psiquiátrico atienda al área norte y que las familias del área norte se atiendan probablemente ahí, pero que cada servicio de salud atienda a su población y que la gente tenga derecho a atenderse cerca de donde vive, digamos, no tenga que viajar 100 kilómetros o moverse. Y para allá vamos, digamos, y yo creo que en la medida en que se visibilice esto, yo creo que se ha visibilizado mucho. Yo creo que lo que ha pasado este año, no sé si es triste, porque la verdad que es lo que hay, es lo que siempre hubo, es triste, pero no es nuevo, ya ha sido bueno. Yo creo que es bueno que las cosas se muestren, digamos, finalmente. ¿Sí? O sea, lo que ha pasado es, o sea, supimos que se murió una niñita hace 6 meses, pero sabemos que se están muriendo cada cierto tiempo, digamos. Entonces, aquí no hay nada nuevo, si estamos mostrando, yo creo que se está mostrando la carencia, digamos, y eso siempre es bueno. Siempre. Y eso genera conciencia en todos, digamos, de que hay que ponerle más recursos. A mí la otra vez me invitaron, o sea, acompañamos a la ministra, a la Cámara, al Senado, a la Comisión de Derechos Humanos, y la ministra expuso lo que estamos haciendo y al final me preguntaron, y yo les dije, todo esto que les estamos contando puede resultar o puede no resultar. O sea, porque depende de las platas, depende de los recursos. ¿Sí? Estamos planteando una respuesta del sistema de atención integral para niños, protección de derechos, que en este momento es para 6 servicios de salud. Los servicios de salud son 29, digo. O sea, necesitamos que hoy día sea para 6 y mañana sea para otro y que luego lleguemos a todo el país, digamos. O sea, si no, nos estamos nuevamente contando el cuento que tenemos la respuesta y es mentira. O sea, y yo creo que ahí la autoridad a veces peca de mostrar como que tiene todo bajo control. Yo creo que es un error, digamos, político. Pero porque las carencias son altas, son grandes y
Pero yo creo que la cosa va para adelante, digamos. Yo lo que he visto es que hay realmente preocupación y que ha aumentado harto la oferta y que tiene que seguir aumentando. ¿Alguien más tiene...? Bueno, no sé si hay más preguntas, ¿no? Igual estamos en la hora. Vale. Nada, yo quería contar que en esta misma Comisión de Derechos Humanos que hubo hace un tiempo atrás, nos habló del sistema de protección, nos encontramos con Mauricio y con Rafael, ahí habíamos varias instituciones de las que estamos sentados hoy día, y nosotros fuimos a contar cuál es nuestra realidad, nuestras necesidades en materia de salud y de otras materias. Y al final de la sesión, lo escuchamos a ellos y dijimos, claramente hay mucha información que no tenemos y hay que hacer intercambio. Y Mauricio partió diciendo, no sé nada del sistema de ustedes, pero tengo algunas intuiciones y creo que pueden haber similitudes. Y nosotros tuvimos la intuición de que había mucho que compartir y Mauricio y Rafael siempre están súper ocupados, pero engancharon y dijeron, sí, juntémonos, y estaba este espacio y creo que logramos el objetivo y eso se agradece mucho. La idea es que generemos también otras instancias de cooperación, de traspaso de información. Tú dijiste una cosa clave, los servicios de salud son súper descentralizados y hay una cosa clave para nosotros en ese contexto. La oferta no se crea porque sí, se crea a partir de necesidades que nosotros levantamos, de datos que nosotros conocemos, que nosotros manejamos. Nadie mejor que nosotros conocemos a los chicos con los que trabajamos y a su familia. Ellos no tienen por qué saberlo. Entonces, en la queja de que no hay cama o que no hay medicamento o que no hay una serie de cosas, que no hay acceso a la salud, no vamos a contribuir mucho. Si levantamos datos, levantamos información, levantamos evidencia, aprovechamos espacios de mesas técnicas eventualmente, podemos ayudar a modelar una oferta que sea muy pertinente para los niños y las niñas y las familias con las que trabajamos en los distintos territorios. Así que te vamos a dejar enganchado ahí para un próximo encuentro que podamos hacer. Un comentario a raíz de eso. Nos han preguntado como, no sé cuánto, como 10 veces. Díganos cuántos niños del sistema de protección están siendo atendidos en la red de salud. No sabemos y no nos interesa saberlo. Al sistema de salud, al nivel central, no le interesa si el niño que se atiende en el nivel de especialidad o nivel de atención primaria, o sea, al nivel central estoy hablando, a nosotros como departamento, si pertenece a protección, es el hijo de la señora Juanita, da lo mismo, son niños, nos interesa atender a estos niños. Pero esa información sí es importante para el COSAM de la comuna donde está la residencia. Esos son los que tienen que saber. Perfecto. Nosotros podemos levantar esa información preguntándole a COSAM por COSAM. Los sistemas de información del ministerio no dicen dónde vive el niño. ¿Ya? Dice la comuna y la región y el servicio de salud. Y a mí, la verdad, como información central, es una información que es necesaria políticamente, va a decir, atendemos tantos niños, ¿entiendes? Porque ese niño hoy día es de red de protección de Senami y mañana no lo es. Y mañana puede estar en RPA. Es una cosa que yo se la dije al senador Letelier, porque me decía, ¿por qué ustedes juntan? Yo los junto porque son los mismos niños. Es la deriva de vida de los niños. O sea, ese niño que terminó en RPA antes fue vulnerado. No me vengan con que son distintos, con que se venía con un gen delictual. No. O sea, son los mismos. ¿Ya? Entonces, a nosotros, como nivel central, no nos interesa ese dato. Perfecto. Nos puede interesar ahora, en términos políticos y de diseño, pero para la operación del sistema de salud no es el dato relevante. Pero sí es relevante que ese COSAM sepa que en ese barrio hay una residencia. Y ahí se pueden establecer muchos nexos. ¿Me entiendes? O sea, yo trabajaba en Winnipeg y nosotros atendíamos una residencia de Cobanil. No me acuerdo, ni sé cuántos eran, pero yo sé que atendía como a 4. ¿Ya? Y que le hizo bien. ¿Sí? O sea, hagámonos cargo de los más graves, como siempre. ¿Entiendes? Pero eso funciona así, es la relación. Aquí lo que esa es otra cosa, o sea, ustedes tienen que establecer relaciones territoriales con los equipos de salud. Es muy relevante el trabajo territorial, porque además las realidades locales son muy distintas también.
y las demandas de servicios también entonces van a ser diferentes. Y de ahí yo también quiero como recalcar ciertos aspectos que nosotros en ese ejercicio ya de la comunicación local hemos ido visualizando y que yo creo que es como un aporte que puede servir como para el diseño un poco de los recursos que se destinen a las unidades de salud mental de los locales. Y es que generalmente ya no es tanto la hora psiquiátrica que necesita, por ejemplo, los chiquillos nuestros, sino que es más el aporte del equipo multidisciplinario. O sea, estamos hablando de la intervención terapéutica de psicólogo, la intervención terapéutica, ¿no es cierto?, de terapeuta ocupacional, de enfermera, de la unidad de salud mental. Porque de la hora del psiquiatra, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a dejar la indicación del medicamento. ¿Ya? Y nosotros ya no queremos que nos medicamentalicen más los chiquillos, no queremos eso. Pero sí los chiquillos requieren una intervención terapéutica que es importante. Y eso también puede ser un ejercicio que sea con los equipos profesionales de las mismas instituciones colaboradoras, que pueda hacerse un trabajo conjunto, que nuestros equipos de las instituciones aprendan, ¿no es cierto?, haya un ejercicio un poco más de colaboración ahí, en términos de que se unan los esfuerzos para el trabajo en beneficio del chiquillo. ¿Te fijas? Yo creo que ahí, con la experiencia que nosotros llevamos ya como instituciones que trabajamos con niños en situación de vulneración y trabajando en red con los servicios de salud, porque nosotros hemos insistido mucho en el tema de que los cabros nuestros sean todos inscritos en el sistema público, ¿ya? Y hemos ido accediendo a atención de salud mental, es así, lento, pero hemos ido accediendo. Pero es mucho más importante que se puedan ir generando este tipo de atención, que es lo que los chiquillos requieren más. Es la intervención terapéutica más seguida de un psicólogo, más que de la hora psiquiatra. ¿Fija? Como para poderlo planificar así en términos de los recursos que se asignen. Eso. Ya, no. Capaz que se nos siguen ocurriendo cosas. Bueno, junto con despedir a Mauricio y agradecerle a todos ustedes la presencia acá, pasar 3 avisos breves. Uno, que todo el conversatorio de hoy día fue grabado, aquí por Fabián, y va a estar disponible la próxima semana en la página del observatorio, que es www.observaderechos.cl, para los que lo quieran descargar. El segundo aviso es que vamos a tener un tercer conversatorio en Concepción, probablemente sea en septiembre. Y el último aviso es que en noviembre estamos planificando y armando un seminario internacional los días 16 y 17 de noviembre y los temas van a ser violencia, cuidado y políticas públicas. Entonces, para que lo vayan visualizando y en Observa vamos a ir subiendo cuando ya tengamos la información del programa y los detalles del lugar y todo eso. Así que nada, muchas gracias y que tengan una buena tarde.